me llamo Dean Dorta, soy arquitecto de Grupo LOVE. Este es mi compañero Carlos, arquitecto técnico, y María, que también es arquitecta. Pues vamos a comentar un poco por encima pues todos los ejes en los que se basa el Grupo LOVE, que son diseño, eficiencia energética, digitalización, industrialización y procesos productivos. Intentaremos resumir un poco todos ellos para no extendernos. Primero, supongo que ya muchos de los que estáis aquí pues nos conocéis. Somos una empresa de servicios especializadas en el sector residencial y nos caracterizamos por pues tener dentro de la empresa a todos los agentes implicados en el proceso edificatorio, tanto equipo de diseño como comercialización, proceso de constructivo, dirección facultativa, todo. Realizamos promociones para nosotros mismos, las comercializamos, realizamos promociones como promotor delegado y también actuamos como gestor constructivo, pues digamos que realizando el proyecto y construyendo el edificio. Un poco aquí vemos, tenemos 35 años de experiencia, partimos desde los inicios en los que LOVE era principalmente pues una constructora tradicional, y como con la crisis económica pues la empresa se tuvo que transformar y pasamos a ser también promoción y desarrollo de proyectos, aparte de ser una constructora. Pues apostando principalmente por la digitalización y la industrialización y la sostenibilidad, pues hemos ido consiguiendo los hitos más importantes, que es empezar a construir las primeras viviendas Passive House en el 18, gestionar el primer proyecto totalmente digital en el 2019 y justo después de superar la pandemia, pues ser la quinta promotora a nivel nacional en número de viviendas finalizadas. Bueno, pues como comentaba antes, pues aunamos todos los agentes de la edificación en la misma compañía. Conseguimos el proyecto, lo diseñamos para ejecutar, lo comercializamos y ejecutamos la obra, pues basándonos principalmente en que la obra tiene que ser una cadena de montaje. Entonces todo el desarrollo del proyecto desde un inicio viene enfocado a conseguir este fin. Pues para eso tenemos que aplicar soluciones industrializadas y mejorar la productividad de las actividades que existen en la obra. Bueno, nuestros 5 ejes, como dije antes, son el diseño, la eficiencia energética, la digitalización, industrialización y procesos productivos. Principalmente la digitalización, que es la que es común a todas y la que comunica a todas las partes, digamos. Pues empezamos un poco con cómo concebimos el diseño de nuestros proyectos. Pues evidentemente el diseño del proyecto a la hora de poner un producto en el mercado es muy importante, pero teniendo en cuenta que queremos poder gestionar esto en obra de una manera eficiente, pues tenemos que partir de unos edificios que sean modulados y que tengan un nivel de estandarización pues muy elevado. Y para eso pues nos apoyamos en nuestra filosofía, que es utilizar la digitalización estandarizada para que todos nuestros edificios partan de una misma base de modular o de estandarización, para que luego pueda llegar a buen puerto esa gestión de obra. Esta base de modulación y estandarización, que no quiere decir que los proyectos no salgan todos iguales. Es imposible que todos los proyectos salgan iguales. Cada proyecto tiene sus singularidades y lo que tratamos de hacer es que esas singularidades pues no se repitan por todos lados, sino si hay una singularidad pues habrá que resolverla, pero que no repitamos cosas diferentes en todos los proyectos, sino un edificio singular es un edificio muy caro de ejecutar. Entonces lo que buscamos es elementos que se puedan repetir lo máximo posible, pero aún así pues generar un poco de carácter en el edificio. Pues aparte de eso, uno de los grandes hitos de Grupo LOVE es que somos el grupo líder en construcción y certificación de viviendas Passive a nivel nacional. Llevamos más de 1.800 viviendas certificadas, tanto en nuestra delegación de Zaragoza, como en Madrid, como en Valencia, y queremos llegar, o vamos a llegar, a más de 4.700 pues en el 2025. Y destacando que más del 50%, un 53% de estas viviendas pues tienen algún tipo de protección, no son viviendas libres, o sea que no es más caro hacer Passive House. Bueno, pues
ligar, digamos, la imagen de marca a este tipo de sello energético, que es el más exigente a nivel mundial en cuanto a eficiencia energética, pues consigue que podamos proyectar esta imagen de LOBE junto a la máxima eficiencia energética, y que aparte de ligar la imagen de la empresa, pues conseguimos producir un alto nivel de confort y de eficiencia energética en todos los proyectos para nuestros clientes. ¿Sientes? Bueno, pues ¿cómo conseguir todo esto sin que nos salga más caro el edificio? Pues la única forma que podemos hacerlo es pues siendo más eficientes, tanto a la hora de diseñar como a la hora de construir. O sea, optimizamos los costes y aumentamos la calidad del producto. Tenemos en cuenta desde el diseño soluciones industrializadas que luego se pondrán en obra, se ejecutarán en obra ya con elementos finalizados, eliminando el mayor número de actividades posibles en la obra, que al final generan un descontrol y unos continuos retrabajos, porque pasa un trabajo, luego tiene que completarlo otro gremio, luego tiene que completarlo otro gremio. Entonces nuestro objetivo es eliminar todos los retrabajos posibles y que un componente industrializado es un componente acabado, es llegar, colocar y no hay que volver a trabajar sobre él. Pues con esto conseguimos reducir más de un 70% de los residuos que se generarían en una obra tradicional. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? En la parte de diseño puro, pues nos centramos principalmente en dos tipos de vivienda. Vivienda de venta tradicional, como se ha hecho mayormente hasta ahora en el sector, y tenemos también las viviendas Build to Rent, que cada vez son más importantes y que generan un nivel de mercado pues cada vez mayor. Empezamos por las viviendas de venta. Pues tenemos dos tipologías, que son nuestras tipologías base, que están estandarizadas, moduladas, y que siempre partimos de ellas. Son las más repetidas dentro de los proyectos, no son solo estas, pero evidentemente en un proyecto siempre hay esquinas, encuentros que no se pueden resolver con este tipo de vivienda, pero todas las viviendas parten de una misma modulación. Principalmente son viviendas pasantes con dos orientaciones, con una, por ejemplo, con cocina y salón en una orientación con su terraza, y la otra pues teniendo salón y cocina a orientaciones opuestas, generándonos pues la obligatoriedad, digamos, de tener un espacio exterior tanto en la parte de la cocina como en la parte del salón y los dormitorios. Pasamos a lo que sería pues viviendas para alquiler, que es lo que nos estamos centrando ahora principalmente porque hay mucha demanda, y pues como vemos aquí también son viviendas que no tienen las mismas dimensiones que las viviendas de venta, porque no tienen las mismas, digamos, los clientes no tener las mismas necesidades que un cliente de vivienda de venta. Aquí principalmente los clientes estarán pues por etapas más cortas de tiempo, no va a ser su vivienda definitiva. Entonces las viviendas, pues las estancias son un poco más pequeñas, las terrazas son, aunque también las hay, pues son más pequeñas evidentemente, y principalmente pues nos centramos en este tipo de viviendas moduladas, como se puede ver, con una malla estructural que está definiendo pues la mayoría de los espacios. Y bueno, seguimos para hablar, como decía antes, un poco del espacio exterior, pues que es muy importante hoy en día. Hoy nosotros en Grupo Lovenda nos planteamos diseñar unas viviendas que no tengan espacio exterior. Sea vivienda para venta como vivienda para alquiler, la vivienda tiene que tener espacio exterior sí o sí, porque es una demanda que tenemos de los clientes hoy en día, que es fundamental y que además se valora mucho en las ventas. Bueno, pues ¿cómo hacer que estas tipologías de vivienda las podamos encajar en la metodología LOBE de considerar la obra pues como una cadena de montaje? Pues tenemos que tener en cuenta principalmente estos puntos que a simple vista pueden ser muy sencillos, pues así creemos que son, pero que los tomamos a pie de la letra, que son modulación, estandarización de todos los elementos, simplificar la estructura lo máximo posible, adaptación a la topografía que nos encontremos y los criterios que tenemos en cuenta a la hora de certificar Passive House. Empezamos por la modulación, pues todo parte, evidentemente en un principio partimos de una fase de diseño en la que hay un poco de libertad inicial para definir el producto, pero luego sabemos que vamos a tener que introducir el módulo en el proyecto. Entonces
tenemos ya modulados tanto los tipos de vivienda, como hemos visto, como las fachadas, como las cocinas, como los baños, las instalaciones interiores de vivienda. O sea, absolutamente todo lo tenemos modulado. Incluso ahora estamos modulando también pues las, eh, las escaleras de los núcleos verticales. Estandarización de elementos. Lo que decía de las escaleras, estandarizamos las fachadas, el número de piezas de un proyecto, que tiene que ser el mínimo posible, o sea, para repetir lo más que podamos, para evitar pues desperdicio de material, que podamos encontrarnos con que con una única pieza podemos resolver la mayor parte del proyecto. Las cocinas, que también las tenemos todas moduladas y estandarizadas, pues esto con todas las partes del proyecto. Aquí vemos pues cómo estamos ya poniendo en ejecución la estandarización de los núcleos verticales también, que se colocan incluso antes de que se ejecuta la estructura. Luego, cosas a tener en cuenta a la hora de diseñar la estructura. Pues la estructura es uno de los elementos pues de las partidas más grandes dentro del proyecto de ejecución de un proyecto. Entonces hay que tenerla muy en cuenta y diseñarla desde el principio para evitar que nos encontremos con sorpresas y encarecimientos. Por ejemplo, todos nuestros proyectos parten de un módulo o de una retícula. Intentamos evitar que las luces de pórtico se nos vayan a unas dimensiones demasiado grandes para conseguir que no tengamos nunca vigas de cuelgue. Si evitamos que tener vigas de cuelgue, pues podemos garantizar que todos los forjados van a ser iguales, que todas las plantas van a tener la misma altura, y así evitamos que luego, cuando entren los siguientes elementos en obra, todas las piezas se puedan producir en serie. No tenga que venir una para una planta, otra para otra, sean todas iguales. Luego, otro de los elementos a tener en cuenta es el contacto del edificio con el suelo, la cimentación o la topografía. ¿Qué intentamos? Pues que las plantas bajo rasante, que también son un foco a tener en cuenta a la hora de presupuestar un proyecto, pues sean lo más económicas posibles. ¿Cómo hacemos esto? Pues principalmente estudiamos bien el mercado para ver si ofrecer 2 o más plazas de garaje por vivienda es realmente necesario y compensa el sobrecoste que luego te va a generar ejecutar sótanos muy grandes. Entonces intentamos excavar lo menos posible para ahorrar en excavación, ahorrar en muros perimetrales de contención de parcelas. De esta forma podemos hacer también cimentaciones o contenciones de parcelas con muros ejecutados a una cara, no a dos caras, perdón, o a una cara en algunos casos, y evitar cimentaciones como los muros pantalla, que suelen ser bastante caros. Nosotros directamente los descartamos. Si tenemos que adaptarnos a la topografía, pues inclinando el sótano, nos inclinamos con el sótano, evidentemente cumpliendo siempre con la normativa de accesibilidad correspondiente, pero intentamos eso, evitar lo máximo posible el contacto del edificio con el terreno, y esto pues hace también que al no excavar tanto, las plantas bajas de los edificios nos queden pues con un cierto grado de digamos, intimidad con respecto a la calle, porque los elevamos un poco. Luego, en cuanto a criterios passive, pues evidentemente a tener en cuenta en un proyecto Passive House hay un montón de elementos, pero principalmente nosotros a la hora de encajar un proyecto, como tenemos ya la metodología tan depurada, pues sabemos que cumpliendo con 4 cosas que son las más importantes a la hora de encajar el proyecto, pues vamos a conseguir certificar. Intentamos que los edificios sean lo más compactos posibles, que no hayan elementos extraños como saltos en la estructura. Intentamos disminuir lo máximo posible la superficie de fachada. Disminuyendo la superficie de fachada, pues disminuimos la superficie interior que hay en contacto con zonas no calefactadas del exterior. Tenemos en cuenta también el soleamiento, aunque en este tipo de edificios no siempre es posible elegir las mejores orientaciones, porque la normativa urbanística pues es la que es. Entonces pues intentamos compensarlo con persianas, con pérgolas, con elementos que te puedan dar sombra, como las propias terrazas, etcétera.
Y luego, pues por último, la imagen exterior del edificio, que es la más visual de todo el proceso y la que más entra por los ojos, pues intentamos que siempre quede reflejado esos elementos de estandarización, de modulación que se ve en la repetición del número de piezas, en la repetición de las carpinterías de ventanas, de balconeras, y que pone de manifiesto que con un número de piezas pues limitado, digamos, pues podemos conseguir una imagen atractiva sin tener que hacer ningún tipo de encuentros extraños ni de piezas súper deformes. Bueno, pues ahora pasamos a la parte de eficiencia energética y sostenibilidad. Intentaremos ir también un poco rápido, contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos años, con la evolución de la envolvente térmica, el sombramiento de lo que hablábamos, la evolución del test blower door, y un poco ir explicando. Aquí vemos cómo una de las principales preocupaciones a la hora de hacer passive es los espesores, cómo los espesores de muro pues nos pueden quitar demasiada superficie útil. Aquí vemos como en las primeras promociones y nos íbamos unos espesores muy grandes, pero conforme hemos ido investigando e industrializando, pues hemos llegado a unas soluciones de fachada que quedan casi en la mitad de lo que habíamos empezado, con 22 centímetros solo. Así garantizamos que la superficie útil de la vivienda pues no va a perder dimensión. Luego, aquí pues hablamos un poco, esto lo explicó antes también mi compañera Clara, que es la experta en este ámbito, un poco de cómo se suele decir también que es imposible hacer terrazas en un edificio passive. Pues es posible si se tienen en cuenta los elementos que hay que trabajar. Digamos, protegemos la fachada del sol y resolvemos los puentes térmicos pues a través de la sustitución de la bovedilla de hormigón tradicional por unos tacos de Porex que evitan que se nos produzca un puente térmico en el forjado a lo largo de la fachada. Entonces, al sustituir este taco, como se ve ahí, colocamos la fachada justo encima y damos continuidad al aislamiento de arriba abajo. Luego, aquí se ve un poco también el esquema de la sección y cómo resolvemos la evolución del test blower door, cómo resolvemos la hermeticidad de la vivienda. Pues la resolvemos en el forjado con la capa de compresión, con el hormigón. Digamos, en la fachada, digamos que nos encontramos con un elemento estructural como es una viga, que ya nos facilita pues dar la hermeticidad ahí mismo. Pero en elementos como son las terrazas, en las que no hay viga, sino que tenemos el taco de Porex, como se ve aquí, pues tenemos que inventarnos elementos que nos permitan dar hermeticidad contra la fachada. Pues en este caso hemos colocado un suncho de hormigón simplemente para poder garantizar que podemos dar la hermeticidad en ese punto. Aquí igual en los pilares pues tampoco habría dificultad porque se daría contra el hormigón. Esta es un poco pues el ejemplo del test famoso blower door. Como inicialmente pues dábamos la hermeticidad con una membrana hermética en todas las juntas de los paneles prefabricados de aislamiento, con el encuentro con el forjado, como vimos anteriormente, y cómo hemos ido evolucionando también a colocar de la membrana hermética pues a unas cintas de hermeticidad que van pegadas, como se pueden ver en la fachada, que son mucho más sencillas de colocar. Aquí tenemos un poco la evolución de las horas invertidas en garantizar que un test blower door va a cumplir. Vemos como en un principio, en el 2020, pues tardábamos casi 2 horas por vivienda en garantizar que el test diera. Nos daban justo al límite, que el límite es 0,6, y nos pegábamos pues 2 horas encontrando dónde podía estar la infiltración, pues tapándola. Hemos ido evolucionando poco a poco con los sistemas también industrializados y hemos llegado a hacer, por ejemplo, en el 2021, a llegar a cada vivienda a la mitad de tiempo casi y la mitad de valor también, que nos quedaríamos en 0,3. Esto es un poco una explicación también de cómo le explicamos al cliente cómo funciona su vivienda. Para cada promoción se generan este tipo de documentación con un esquema de su vivienda personalizada, explicándole cómo funciona cada uno de los elementos que intervienen en las instalaciones de su vivienda, tanto de climatización, de ventilación, de todo tipo. Y aparte de digamos, este documento gráfico, pues también se les entrega un vídeo explicativo
que digamos que es mucho más fácil de entender y puedes ver las veces que quieras para que te quede claro cómo gestionar tu vivienda. Bueno, aquí esto era un poco... vamos a ir pasando, que estos no tienen mucho... seguimos evolucionando y hemos certificado en Flumen el primer edificio en España, que es Passive House Plus. Son viviendas de VPO y también además tienen el hito de que es la primera promoción con autoconsumo compartido entre los vecinos. Es decir, que cada vecino tiene un descuento en la factura eléctrica de su edificio con respecto a lo que gastaría en una promoción normal. Estas viviendas, es una promoción en Zaragoza, como digo, que se han vendido a 150.000 euros. Que es que no se puede hacer passive y no tiene que ser más caro. Como seguimos evolucionando en el tema de las comunidades solares, y estas son propuestas que estamos planteando para otros proyectos también en Zaragoza, en las que las placas fotovoltaicas son comunes, pero están integradas, digamos, en la imagen del edificio. No están colocadas en la cubierta como tal, sino que se generan unas pérgolas solares para abastecer ese autoconsumo al edificio. Aquí vemos otro ejemplo de este tipo de solución que estamos empleando. Y bueno, aparte de todo esto que hemos hablado, esto es un estudio que está en fase todavía de prueba, digamos, de la reducción de la huella de carbono, en un estudio hecho en el proyecto que comentaba antes de Seres de Valdemoro, en el que tenemos la comparativa entre un caso base, que es el nuestro, que es el certificado Passive House, y un caso que sería el de cumplimiento de código técnico. Entonces, en cada uno, la parte violeta, digamos, es la parte de energía que consume el edificio en su ciclo de vida. Entonces, vamos haciendo la prueba de que en cada caso ir eliminando un elemento que forma parte de los criterios PASIV. Por ejemplo, quitamos la hermeticidad. Vemos cómo el consumo de energía aumenta. Quitamos también las carpinterías de alto rendimiento. Se nota también cómo va aumentando. Eliminamos la envolvente energética, la ventilación mecánica, y vamos viendo cómo pues va aumentando, y la comparativa con respecto, incluso quitando todos estos elementos, cumpliríamos el código técnico con un supuesto edificio de consumo de energía casi nulo. Aquí se ve realmente que el passive pues te genera unas ventajas energéticas pues enormes. Y yo creo que ya aquí vamos a pasar un poco más, porque estos son temas más, y podemos pasar directamente ya a la digitalización. Vale. Bueno, voy a intentar, no hace falta manejo de aquí. Continuación. Voy a intentar no ser muy técnico y ser breve. Bueno, la digitalización, bueno, simplemente decir que nosotros tenemos todo nuestro proceso de trabajo. ¿Se nos oye? ¿Se me oye? ¿Ahí? ¿Ahora? Si no, hablo un poco más alto. ¿Me escucháis bien? ¿No mucho? Haz un poco la voz. O si no, dame el de mano. Si no, coge esto. O si no, dame ese. Bueno, ya. ¿Me escucháis mejor con este? Vale. Bueno, con el tema de la digitalización voy a intentar no ser muy técnico y ser breve, ¿vale? Básicamente explicar que todo nuestro proceso de trabajo está digitalizado desde los primeros diseños hasta la ejecución de la obra, ¿vale? Nosotros trabajamos con unas herramientas tecnológicas, básicamente modelamos en Revit, un software bastante conocido, también con Navisworks. Y luego tenemos V es nuestro software de desarrollo propio, que es la herramienta que nos permite extraer la información de los modelos BIM, cruzarla con nuestra base de datos y así generar todos los datos del proyecto. Y no solo generarlos, sino gestionarlos en cada fase del desarrollo del proyecto. Estos datos siempre nos van a aportar información tanto económica como de rendimientos de producción. ¿Vale? Bueno, esto es la base de datos. El primer paso en el desarrollo del proyecto sería lo que llamamos proyecto de promoción. Es la fase de primeros encajes, es la fase en la que estudiamos la viabilidad de la operación, y entonces tenemos que ser muy ágiles y conseguimos hacer un modelo simplificado con pocos elementos
en un plazo más o menos de una semana, que nos reporta una información muy detallada, un desglose completo a nivel económico de lo que supone el proyecto. Aquí con una mano va a ser complicado cambiarlo. Toma, coge el... Si dejo esto aquí, ¿se me escucha o no? Vale, es que... No sé, detrás no sé si escuchan bien. Vale. Bueno, simplemente quería enseñar aquí un modelo que tenemos muy simple, ¿no? Muy básico, y que nos reporta una información muy detallada. Como digo, en un plazo de una semana. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ser muy precisos con este primer presupuesto, porque es lo que nos va a marcar el objetivo económico de la operación. Este presupuesto va a ser nuestra base para el desarrollo del proyecto de ejecución. En esta fase podemos estudiar diferentes alternativas y estamos estudiando para, yo qué sé, si se hacen áticos, si se hace una climatización por suelo radiante, bueno, diferentes para estudiar lo que es la viabilidad de la operación. A partir de aquí, pues bueno, se desarrolla el proyecto de ejecución con modelos mucho más complejos, mucho más detallados, como puede ser que es un ejemplo de un proyecto de 92 viviendas en Cañaveral, en Madrid, y nos reportan una información pues igualmente estructurada, económica, ¿vale? Para tener siempre la comparativa. Nosotros, según desarrollamos el proyecto de ejecución, tenemos siempre en un lado el coste objetivo del proyecto de promoción y por otro lado pues los datos que nos va reportando el proyecto más desarrollado, ya con los cálculos definidos, el diseño de instalaciones, etcétera. Así siempre sabemos si estamos por encima o por debajo de la previsión que habíamos hecho inicialmente, intentando siempre, por supuesto, estar por debajo. ¿Vale? En este proceso de proyecto de ejecución también orientamos el proyecto hacia la ejecución de la obra a través también de los rendimientos que tenemos en nuestra base de datos. Podemos ordenar todos los datos del proyecto en cómo lo vamos a producir. En este caso, pues ordenamos los datos por líneas de producción, que es nuestra manera de construir, de ejecutar las obras. El programa lo hace solo, eso sería como un guión de cómo se va a ejecutar la obra. Por ejemplo, la línea de producción 1 pues es el chasis del edificio, que incluye movimiento de tierras. Luego vendría la estructura, bueno, de cimentación, estructura, dentro de estructura pues pilares primero, encofrados, colocación de hierro, bovedilla, etcétera. Bueno, es una estructura, es la manera de tener los datos del proyecto ordenados para gestionarlos en obra, cómo se va a ejecutar la obra en sí. ¿Vale? Luego hacemos una planificación también digitalizada, bueno, esto es un poco más técnico, no sé si interesa mucho, pero bueno, esta planificación pues está vinculada con el modelo, lo hacemos por semana y pues bueno, podemos ver cómo aquí, como según voy seleccionando, pues se va llenando de información, va creciendo el edificio con el orden que hemos establecido, ¿vale? Todo esto siempre con los rendimientos de la base de datos. ¿Vale? Bueno, esto es durante la fase de desarrollo del proyecto de ejecución, y antes de empezar la obra pues entraríamos en la fase de contratación. Eso también lo tenemos incorporado, también está digitalizado. Todas las mediciones del modelo me generan una información económica que es la que luego voy a tener que contratar. Esto lo hacemos pues también desde la herramienta que estaba comentando. Y aquí cambiamos la estructura de datos. Nosotros siempre tenemos todos los datos del proyecto en el programa y los ordenamos de tal manera según nos interese ver costes, rendimientos, o en este caso, por ejemplo, que lo que queremos es pedir ofertas, pues podemos ordenarlos por perfiles profesionales. Aquí, por ejemplo, pues un perfil profesional, por un ejemplo que está abierto, serían los vidrios. Si yo quiero contratar los vidrios de la obra, aquí me sale todos los recursos de todos los vidrios que hay aquí. Y las mediciones, ¿vale? Las unidades y las mediciones y una previsión de coste. Yo estos recursos los lanzo a las empresas me ofertan siempre con estos mismos datos y yo monto comparativos. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo un comparativo de los vidrios de la obra en la que han ofertado 2 empresas. Se elige, bueno, un comparativo normal y corriente, como se ha hecho siempre, se elige la que más convenga. Y una vez se elige, se firma, aquí como veis aparece en verde firmado. Esto significa que los datos están validados y ya pasan a ser gestionables por el equipo de obra durante la fase de producción. Vale, aquí como dato, pues simplemente en este cuadrante superior tenemos el estado de las contrataciones de la obra.
¿Esto qué nos quiere decir? Que el importe objetivo eran 8.700.000 euros. Este importe viene del desarrollo del proyecto de ejecución, es un importe teórico y se ha contratado, es decir, se ha contratado con valores reales de contrato por 8.647, lo que nos quiere decir que tenemos una desviación entre el teórico del proyecto de ejecución y el real de los contratos de 0,61%. ¿Vale? Una vez ya estamos en contratado, con el proyecto contratado ya pasa a ser gestionable por el equipo de obra y ya entramos en la fase de producción. Aquí, para entenderlo un poco así brevemente, esos datos del proyecto de ejecución y de las contrataciones forman una base de datos del proyecto y durante la ejecución de la obra el equipo de obra se encarga de alimentar esta base de datos, de ir marcando lo que se va ejecutando, ir introduciendo albaranes, ir introduciendo horas de todos los operarios que participan en la obra, y esto nos permite tener una visión muy clara del estado de la obra en cada momento, tanto a nivel económico como a nivel de producción. Y si podemos analizar los datos muy fácilmente, muy visual, y ver dónde se están produciendo desviaciones, si es que se están produciendo, y en caso de que se estén produciendo, pues tomar decisiones al respecto para minimizarlas o lo que sea. Bueno, este control económico pues también nos permite generar proformas automáticamente, bueno, un montón de cosas que tampoco me quiero extender mucho aquí. Esto viene a ser una tabla que muestra la cantidad de datos que se manejan en un proyecto. Pues aquí tenemos un promedio de objetos de 212.000, bueno, una barbaridad. Esto simplemente es para decir que gestionamos una barbaridad de datos. La información al final nos sirve para analizar nuestro rendimiento, nuestra productividad, y para luego poder mejorarla, saber dónde mejorar, dónde actuar. Y nada, ya, bueno, esto de procesos industrializados ya lo comenta mi compañera María. ¿Qué te pasa ahora esta? Carlos, cuidado. Te he tirado. El micrófono. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la industrialización, ¿no? No sé si habéis estado un poco en la charla anterior o habéis visto algo. Vale, pues con todos esos datos que ha dicho mi compañero, nosotros los analizamos. O sea, esos datos no mueren cuando termina la obra, sino que los analizamos, vemos dónde ha habido una falta de productividad, dónde se puede industrializar. Para nosotros la industrialización no es la fabricación de componentes, que también, sino también los procesos productivos. Entonces, nosotros podemos diferenciar entre dos tipos. Los componentes, como he dicho antes, que son los más visuales, los que estamos más acostumbrados a ver, pues fachadas, núcleos verticales, que más adelante hablaré de ellos, y los procesos productivos que nos sirven a nosotros para facilitar el transcurso de la obra, para el resto de los gremios, que sea mucho más fácil y mucho más eficaz su trabajo. Empiezo por los procesos productivos, por esta industrialización. Esta es como nuestra guía de obra, ¿no? Diferenciamos o dividimos la obra en estas líneas de producción que llamamos: implantación, estructura, sótanos, planta baja, núcleos verticales, envolvente y hermeticidad, interiores y urbanización. No es convencional, ya que, como veis, después de la estructura prácticamente entran los núcleos verticales de instalaciones. Lo que normalmente en una obra tradicional tendrían que esperar a la tabiquería para que ellos pudieran colocar esas instalaciones, nosotros en fase de estructura ya colocamos unos paneles de hormigón que ni siquiera son estructurales, pero que los industriales ya pueden tener para que coloquen, pues, por ejemplo, las baterías de contadores, las vías también las colocamos en pilares o en pantallas de ascensor, que tampoco son estructurales, para que vayan ejecutando sus trabajos de forma mucho más limpia y que no tengan que esperar a siguientes gremios. Con esto aumentamos la productividad, la rapidez y también la facilidad de trabajo a cada gremio. Otro ejemplo de ello, que viene por la necesidad de hacer passive house, es la colocación de unos bastidores en cada una de las viviendas, donde se centraliza todas las instalaciones, y unos tacos de pores a la entrada de cada una de las viviendas, donde pasan las derivaciones individuales desde esa batería de contadores que ya se ha colocado tras la estructura hasta ese bastidor centralizado, donde se centralizan las instalaciones de vivienda. Esto lo hemos realizado porque necesitamos tener un contenedor hermético, sellar todos los tubos de las instalaciones para hacer los primeros ensayos. El siguiente tipo, que os he comentado antes y que todos tenemos en la cabeza, pues son los componentes prefabricados en fábrica, fuera de la obra, y que nosotros pues tocamos varios aspectos. Como he dicho antes,
gracias al modelo digitalizado, toda esa herramienta propia, con todos los datos, sabemos dónde industrializar. A nosotros igual no nos compensa industrializar en unos aspectos, pero en otros sí. Depende de lo que veamos en cuanto a coste y sobre todo en cuanto a productividad. En las fachadas pues hemos tenido una larga evolución desde las primeras obras con fachada cara a vista. Vemos aquí pues andamios, redes, que para mí, yo voy a hacer 7 años en esta empresa y esto no lo he visto más que en fotos. Entonces pues son cosas que nos hemos ido eliminando. Aquí sí que como prefabricado teníamos los antepechos de GRC, pero con una barandilla de vidrio. Hemos ido evolucionando y la siguiente obra, que es la primer edificio de viviendas de protección oficial certificadas Passive House en la Comunidad de Madrid, pues aquí ya la fachada ya es de prefabricado, aquapanel, aunque los antepechos siguen siendo tanto de prefabricado como de vidrio. Esto ya supuso una mejora, o sea, se ve directamente en la imagen la limpieza, la ausencia de andamios y demás. En la siguiente obra dimos un paso más y ese aquapanel lo sustituimos por multipanel, que son piezas multicapa que vienen ya desde fábrica, donde se colocan y nos permiten, a ver, ¿qué es un vídeo? Vale. Nos permite el montaje muy rápido y con la hermeticidad ya colocada, o sea, con la última capa dada para poder realizar la hermeticidad, ese contenedor hermético del que hablaba antes. El siguiente paso fue este edificio de viviendas en el Cañaveral, donde la fachada sí que tiene los mismos componentes, pero los antepechos ya son solo de una pieza. Son solo de GRC, nos evitamos la duplicidad de gremios, el que tengamos que esperar para dar por terminado esas terrazas al gremio pues, del vidrio o de la estructura de acero, y nos ahorramos, o es más seguro, porque al final, si todo viene desde una pieza hasta la altura segura, no hace falta la colocación de redes ni barandillas, ya que la seguridad ya viene dada. El siguiente paso en los antepechos fueron esos antepechos que podéis ver allí fuera, que son unos antepechos metálicos con todas las capas, pues tanto la barandilla como el acabado exterior como el acabado interior. Ahora lo que estamos desarrollando son esas fachadas que también podéis ver, que están ahí mismo, que también vienen todas las capas desde el acabado exterior metálico hasta el XPS, que es donde vamos a realizar la hermeticidad. Antes teníamos el prefabricado de hormigón, se montaba en obra y luego colocábamos el multipanel para poder dar la hermeticidad. Ahora no, ahora vendrá toda la fachada completa para dar directamente esa hermeticidad. Tras el análisis de los datos y ver que la ejecución de los núcleos de comunicación pues, no son nada productivos, pues porque para empezar desde la ejecución de la estructura de las escaleras es muy costoso tener que encofrar y siempre se quedan por detrás del resto de la estructura. Luego intervienen otros gremios como los solados, el cerramiento. Nosotros planificamos ya desde el diseño toda esa carga que hay en obra, la trasladamos a una fase anterior, un proceso industrializado también. Al final somos nosotros desde Oficina Técnica los que generamos esta documentación, hablamos con los industriales para que luego lo puedan fabricar. Son unas escaleras metálicas con acabado visto, de chapa lagrimada, que vienen unos módulos metálicos con estructura, con una perfilería metálica también, que se montan en fábrica y se ensamblan en obra. Aquí podemos ver estos módulos que con la cimentación ya se puede ir colocando la escalera quedando totalmente acabada. El objetivo es eliminar retrabajos, gran cantidad de gremios y que todo quede acabado cuanto antes. Aquí vemos como tenemos la cimentación, se han colocado los 2 primeros módulos y luego posteriormente en módulos de 3 se ensamblan en los que ya están ejecutados previamente. Con esto, aparte de la reducción de residuos, también mejoramos en seguridad porque al final se monta en obra, entonces esa seguridad queda garantizada. Este es un comparativo entre el núcleo vertical tradicional y el núcleo industrializado. Como vemos, nosotros ya ponemos los 2 módulos, como hemos dicho antes, con la cimentación y justo con el forjado de techo de sótano realizamos el resto. Aquí, como vemos, todavía no se ha ejecutado ni siquiera el primer tramo de escaleras, ahora, cuando ya está todo aquí ejecutado.
Esto nos permite una reducción del 45% de horas y eliminar actividades, lo que llamamos actividades que nosotros, pues es cada trabajo que hace un industrial, ¿no? Colocar la primera cara de tabiquería para nosotros es una actividad. Y vemos como prácticamente está acabado con las escalas industrializadas, pero todavía le queda al convencional. Otro tema que estamos tratando son las distribuciones interiores de viviendas. Lo que hemos venido haciendo, bueno, esto es previamente las primeras obras, con ladrillo ya vemos el escombro que genera y que tampoco hay mano de obra cualificada para esto. Hemos ido evolucionando y con lo que decía antes de la necesidad de realizar Passive House, lo que se hizo fue lo que comentaba antes, ese bastidor centralizado en el interior de viviendas para poder tener el contenedor hermético y posteriormente que vayan entrando los industriales hasta completar la vivienda con tabiquería de yeso laminado. Hemos seguido dando pasos y lo que estamos haciendo ahora mismo es ese bastidor centralizado, pues llevarlo al resto de la vivienda. Centralizar o ver dónde tenemos cada uno de los mecanismos de la vivienda y colocar un bastidor de yeso laminado con esos mecanismos. ¿Qué logramos con esto? Pues que los instaladores entren antes que la tabiquería. Antes teníamos la tabica interior, tenías que hacer la perfilería, la primera cara, que entraran los industriales para colocar los mecanismos y luego hacer la segunda cara. ¿Qué hacemos con esto? Con estos bastidores, los industriales entran antes y posteriormente la tabiquería se ejecuta de una sola vez. Con esto ganamos en semanas, un 15% menos de semanas y en agilidad. Lo que estamos desarrollando ahora es que esos paneles industrializados de mecanismos se lleva al resto de la vivienda. Generamos unos paneles prefabricados, son estos que tenéis aquí, que estamos todavía en desarrollo, que vengan en fábrica y luego se coloquen incluso después del laminado. Entonces tenemos un contenedor limpio donde se coloca las instalaciones, el laminado y luego se colocan todos estos paneles. ¿Esto qué nos provoca? Pues que tengamos que industrializar también las instalaciones del interior de la vivienda. Generar unas bandejas de distribución interior, ver dónde se va a ejecutar o por dónde van a pasar las instalaciones, las rejillas de ventilación encima de esas puertas que también forman parte de esos paneles, ¿no? Al final es un panel más con un tirador de arriba a abajo. Este es un vídeo de un piso prueba que tenemos en Zaragoza, de cómo hemos estado realizando esto. Al final la idea es hacer un tipo IKEA, ¿no? Que no necesitas una mano muy cualificada para poder generar estas viviendas y eliminar retrabajos, que es lo más importante para nosotros. Que una vez que esté hecha la vivienda no tengas que volver a entrar para volver a acabar trabajos que todavía queden pendientes. Todavía está en proceso y bueno, pues estamos estudiando. Luego, como conclusión, destacar que la industrialización no es más cara y que tiene una mayor productividad. No es más cara porque sabemos dónde industrializar, gracias a los datos que tenemos sabemos dónde focalizar, qué es lo que implica y que las horas al final es dinero. Aquí tenemos la media de coste, de precio de construcción por metro cuadrado de suelo construido. Entonces, la gris es la media y nosotros somos la azul, ¿no? Vemos que al principio, en el 2014, pues estábamos más o menos como la media y cuando llegamos a hacer el Passive House y esas soluciones más industrializadas es cuando empezamos a bajar. Con esto se demuestra que la industrialización y el Passive House no son caros. Esta otra gráfica es cuanto a productividad, como hora por metro cuadrado. Como al principio estábamos en 8 horas por metro cuadrado y que hemos ido bajando con esas soluciones industrializadas. Y bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, sobre las dos. Lo que pasa es que superficie construida, la bajo rasante se toma como el 50%,
O sea, la superficie de bajo rasante es el 50%, pero es todo. No. ¿No? Sí, es nuestro. Lo hemos desarrollado nosotros junto con desarrollo Iberus. propio, sí. Sí, es nuestro. Y O sea, ha sigue sido vivo una todavía, alta- sigue evolucionando. Sí. V. Sí. Todas las fases Todo. del proyecto, sí. En Sí, BIM, no es un, desde no el es un modelo inicio- vacío, sino que tiene datos. Desde el inicio, bueno, como explicó mi compañero, desde el inicio del Uy. proyecto, del encaje o del estudio económico de la operación, están presentes en él. Siempre se trabaja en Revit, que es donde se generan todos estos modelos y se les mete la información, y luego para poder contrastar esta información en nube se exporta a Navisworks. Y Navisworks es el que se visualiza a la hora de ver los datos, pero el modelado en sí es en Revit. Nada, gracias. Grupo Lobe. Lo hacemos posible.